Bueno, y en este último bloque volvemos al tema del programa anterior. ¿Cuál es la agenda de la Argentina que tenemos que discutir? Hay mucho diálogo en todos lados. Es bueno el diálogo, pero ya lo dijimos, no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la agenda que hoy tiene un país como la Argentina? Yo creo que esencialmente la gran pregunta es el rol de las instituciones y en particular el rol del gobierno. Yo creo que venimos de una época en la que el rol del gobierno se minimizó, que fue la época del gobierno de Menem básicamente. Luego hubo un crecimiento muy grande del rol del gobierno en varios ámbitos, en particular la economía. Y ahora eso tiene que empezar a repensarse un poco. Claramente después de la crisis del 2001 hacía falta una reestructuración severa de muchas cosas. Se fue muy exitoso en muchas de esas cosas y ahora que esa especie de recuperación intensa que se produjo está llegando a una especie de meseta, es donde se tiene que rediscutir esto. ¿Qué instituciones queremos? ¿Qué gobierno queremos? Y cómo se rearma, digamos, la estructura económica a partir de eso. Eso sería mi... Vos sabés mejor que yo que los países desarrollados, por todo lo que enseñás vos, cuando uno ve el éxito de estos países y ve las instituciones, vienen claro y fueron sistemáticos en cuanto al rol que tienen las instituciones en la economía. Absolutamente, eso es un consenso que es bastante general, el hecho de que las reglas de juego son cruciales y que en ese sentido las instituciones, y en particular la institución o una de las instituciones más importantes que es el sector público, cumplen un rol crucial. Por eso cuando discutimos sobre la transparencia del INDEC estamos discutiendo esto, instituciones. Absolutamente, reglas de juego. Eso es lo que está detrás de todo esto. Es decir, la sensación de que lo primero que uno necesita para tomar decisiones es información. Y el gran productor de información en este país es el INDEC. Claro. Si no tenemos claro que lo que el INDEC nos dice es cierto, se pueden tomar pocas decisiones. Ahora, hay gente del gobierno que dice, nosotros gracias a que manejamos los números del INDEC, nos salvamos de pagar 1.800 millones de dólares a aquellos bonistas cuyo bono está atado a la inflación. Lo que no miden es que se fueron 43.000 millones de dólares por culpa de esta falta de transparencia. Absolutamente. Este tipo de intentos de manipular la realidad, de vender una realidad que no es, que lo del INDEC es básicamente un capítulo de esa historia, tiene consecuencias de largo plazo mucho más dolorosas que las posibles pocas consecuencias de corto plazo positivas que tenga. Vos lo que decías antes para que la gente entienda, cuando uno va a hacer una inversión dice, a ver, ¿cuál es la inversión que voy a hacer? ¿Cuál es la tasa de retorno? ¿Cuáles son las inflaciones, los indicadores económicos? Si no tengo los indicadores económicos, no puedo hacer la cuenta. Al no poder hacer la cuenta, no voy a hacer la inversión. Pero además, porque el riesgo es elevadísimo. Absolutamente, pero no solo, digamos, el problema además es que es imposible ponerse de acuerdo sobre cuáles son los parámetros para los cuales definir el futuro. Cuando yo voy a renovar mi alquiler, claro, una cosa que en un país desarrollado es normal que digan, bueno, ajustamos el alquiler con el índice de precios. En Argentina no se puede, porque no hay un índice de precio, nadie cree el que da las cifras oficiales, no hay ningún otro que sea indiscutible, con lo cual tenemos que estar 2 horas con el dueño de mi departamento para ponernos de acuerdo sobre cuál es el ajuste. Bueno, esas 2 horas que a mí en un contrato tan tonto como este me cuesta, imaginemos lo que le cuesta a la economía de un país, en solo un indicador que es la inflación. Esteban, cuando yo lo escuché a Biolcati el sábado pasado decir en la Sociedad Rural que el campo es el gran motor de la economía, dije, bueno, ahí está la discusión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un país agroexportador, un país agroindustrial exportador, un país industrialista exportador, con valor agregado? Yo creo que ahí, de alguna manera, lo que hay que hacer, y es lo que está pasando, de hecho, y es lo que de alguna manera también generó las olas de crecimiento en la historia a largo plazo de la Argentina, hay que saber aprovechar las circunstancias. En este momento tenemos claro que en los últimos años se produjo y probablemente dure unos años más. Hay unos precios de ciertos productos que la Argentina produce que son especialmente favorables y creo que ahí uno tiene que ser capaz de aprovechar eso. Entonces esa discusión de si somos una cosa o la otra, como si pudiéramos empujar el auto demasiado hacia un lugar que no nos quiere llevar, a veces no sé si es tan productiva. Ahora, pensar que en el largo plazo la Argentina puede tener una especialización radical en algún tipo de producción y que eso sea positivo, creo que es muy arriesgado. Vos lo que decís que este país debe estar diversificado, buena industria, valor agregado a nuestro producto, pero también producto primario, que es lo que está comprando el mundo. Porque es lo que pasó en Argentina. Durante 20 años hubo un ciclo muy bueno para los productos que producía Argentina entre 1890 y 1910 y cuando ese ciclo se acabó, pues Argentina quedó en una especie de valle que le costó mucho salir. Entonces, creo que este tipo de estrategias un poco más globales, más allá de aprovechar las ventajas comparativas que uno tiene, son las que generan un proceso de crecimiento de mediano plazo. Ahora, hay un problema. El mundo nos beneficia, pero también nos pone frente a un dilema, porque demanda muchos alimentos. Nosotros producimos lo que el mundo demanda, pero también es lo que consumimos. Entonces hay una discusión. ¿Mercado interno o exportación?
Sí, esa es una discusión que en Argentina existe y existirá, porque como digamos, vos decís, la característica que tiene Argentina es que lo que es capaz de exportar es al mismo tiempo lo que afecta en la canasta básica de sus habitantes. Entonces no es lo mismo que Corea, que produce electrónicos. Aumenta el precio de los electrónicos, Corea le va bien, y los habitantes coreanos pues no necesariamente tienen que sufrir mucho este tipo de cambio en los precios relativos. Pero en Argentina no es así. Entonces Argentina, sabemos que cada vez que sube el precio internacional de los alimentos, Argentina se beneficia porque exporta más, pero al mismo tiempo lo que Argentina consume se encarece. Entonces estamos en una especie de disyuntiva en la cual, digamos, la clave es encontrar, y ahí está la discusión actual, cuál es el límite en el cual favorecemos la producción para el consumo interno y cuál es el límite en el que se favorece la producción para la exportación. Y las retenciones, obviamente, es el punto y aquí estamos discutiendo. ¿Crees que lo vamos a poder saldar? ¿Crees que vamos a saber aprovechar este momento? Porque vuelve a soplar el viento de cola. Sí. Los productos se vuelven a demandar y los precios son buenos precios. Sí. Yo creo que bueno, se está aprovechando ese viento de cola y salvo que la política sea una política claramente, digamos, completamente fuera de foco, el viento de cola se va a aprovechar. Eventualmente se va a aprovechar, digamos, se va a afectar o no la redistribución, o sea, hacia dónde va lo que se produce ese viento de cola. Entonces, claramente aquí un mayor nivel de retenciones que permitan un mayor nivel de redistribución a través de gasto público beneficia a unos y beneficia menos a otros. La clave ahí también es cuánto de las retenciones se convierte en gasto público que realmente llegue a los que más lo necesitan. Es otra discusión que también vuelve a tener que ver con las instituciones y el sector público, pero ya eso es más sutil.